Creo que cuando nosotros iniciamos esta colección de enseñanza que le hemos llamado sabiduría, creo que uno de los corazones o una de las intenciones y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que nosotros este 2025 empecemos a tomar buenas decisiones. Creo que la falta de sabiduría y la falta de la palabra de Dios ha hecho que nosotros como hijos de Dios tomamos malas decisiones. Y hablábamos en la primera enseñanza, aprendíamos que es importante que cada uno de nosotros lo primero que tiene que hacer es sumergirse en la palabra de Dios. A veces nosotros no sabemos qué hacer o no sabemos cómo actuar porque la palabra de Dios no está en nosotros. De hecho, el día de mañana entramos a nuestra tercera semana de nuestro PAMPE. ¿Cuántos están haciendo ese PAMPE? Y ese PAMPE no es solamente algo para hacerlo como una rutina, sino tiene que ver con algo espiritual. Y si usted puede leer y si puede meterse y ha hecho este PAMPE, hablamos en el libro de Santiago, lo primero que la Biblia nos enseña que es que nosotros tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Y creo que el propósito es porque sabiduría no es solo saber la palabra, sabiduría es vivir la palabra. Y repite conmigo, estamos en el tiempo donde Dios nos está demandando a vivir la palabra. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Y la sabiduría es importante, la sabiduría es necesaria. Si la iglesia no camina en sabiduría, si la iglesia no entiende, y si podemos resumir sabiduría, sabiduría es discernir entre lo bueno y lo malo, es saber cuándo sí y cuándo no. Y si la iglesia, si nosotros como hijos de Dios entendemos el poder que hay en la sabiduría, créeme, vamos a ser muy bendecidos. Y quiero enseñarte lo siguiente. La sabiduría te llevará a ver las victorias más grandes en tu vida con el menor de los riesgos. Repite conmigo, la sabiduría me hará ver las victorias más grandes en mi vida. ¿Con qué? Con el menor de los riesgos. Es decir, cuando nosotros caminamos en sabiduría, vamos a ser bendecidos con el menor de los riesgos. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros aparentemente somos bendecidos, pero ponemos en juego nuestros principios. Aparentemente nosotros somos bendecidos, pero ponemos en juego la palabra de Dios. A veces queremos ser bendecidos, pero ponemos en juego el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero creo firmemente en esta mañana que es el tiempo donde esta casa va a aprender a decidir correctamente. Si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Y quiero que leamos el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 11, y dice lo siguiente: las decisiones sabias, ¿qué sucede? El entendimiento te mantendrá salvo. Lo primero que Proverbios nos enseña, es más, yo creo que después de este PAMPE que estamos haciendo, algo que nosotros tenemos que hacer es leer Proverbios, porque Proverbios es el libro de la sabiduría. Es más, algo que me encantaba es que Proverbios tiene 31 capítulos, porque el mensaje es que cada capítulo es para un día. Y la Biblia dice que las decisiones sabias, ¿cuántos sabios hay en este lugar? Las decisiones sabias, dice la Biblia, te protegerán. O sea que las decisiones que tomamos que no tienen sabiduría nos causan problemas. Las decisiones que no vienen de parte del Espíritu Santo nos causan peligro. Pero la Biblia dice que las decisiones sabias nos protegen. El entendimiento te mantendrá a salvo. Y creo que la gran mayoría de nosotros hemos tomado malas decisiones
por falta de sabiduría y por falta de entendimiento. Por eso lo primero que te hablé en esta colección de enseñanzas fue: tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Porque si no nos metemos a la palabra de Dios, no tenemos conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay sabiduría. Por lo tanto, la gente hoy en día decide por lo que siente y no por lo que tiene que decidir bajo la sabiduría. La sabiduría nos protege y el entendimiento nos mantiene a salvo. Y la mayoría de los conflictos del cristiano vienen por nuestras malas decisiones. Vienen porque decidimos incorrectamente. A veces ni siquiera el diablo se mete contigo, son nuestras propias decisiones. Es lo que elegimos hacer. Y la mayoría de los conflictos dentro del cristianismo vienen por falta de sabiduría y son la consecuencia de tomar malas decisiones. Y quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, versículo 5 en adelante. Cuando usted llega ahí, dígame amén. Todos los que trajeron su Biblia, levanten su Biblia en alto. Los que trajeron su Biblia digital, levántenla. Y los que no trajeron vergüenza, también levanten la mano. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice lo siguiente: porque los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de ¿qué? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Pero si Cristo está, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu viene a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Repite conmigo: yo voy a vivir en el Espíritu y no en la carne. Pero me encanta lo que el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A veces pensamos saber más que Dios. A veces pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Y pensamos que sabemos más que Él y su palabra. Y por causa, escucha esto, por causa de esos pensamientos, donde pensamos que sabemos más que Dios y tenemos mejores ideas que su palabra, vamos a ser bendecidos. Pero quiero enseñarte y decirte que tú no sabes más que Dios y tus ideas no son mejor que la palabra de Dios. El creer que sabemos más que Dios, el creer que tenemos mejores ideas que su palabra, nos van a llevar a tomar malas decisiones. Es más, quiero preguntarte, ¿cuántos hemos tomado malas decisiones?
otro nivel. ¿Cuántos hemos tomado re malas decisiones? Es más, hay un nivel más alto. ¿Cuántos hemos tomado pésimas decisiones? Y los demás que no levantan la mano, díganme, ¿cómo le hacen? Por último, ¿cuántos aún están pagando las consecuencias de esas malas decisiones? Algunas hermanas voltean a ver a su esposo y dice, estoy pagando la consecuencia de esas malas decisiones. Bueno, si usted ya decidió, ahí no hay vuelta atrás. Ahí se las aguanta hasta que Cristo venga o Él le llame. Pero creo que hay decisiones que podemos resolver. Y repite conmigo, todos hemos tomado malas decisiones. Es más, voltear a la dile, tú has tomado malas decisiones. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, me encanta porque Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, es porque son hijos de Dios. Es lo primero que Pablo habla. Porque los que son guiados, los que son dirigidos, es porque son hijos de Dios. Eso me enseña entonces lo siguiente. Las decisiones trascendentales en la vida tienen que ver con lo espiritual y los principios de la palabra de Dios. Las decisiones trascendentales en la vida tienen que ver con lo espiritual y con los principios de Dios. Pero Pablo dice, los que son guiados, los que son dirigidos, los que son instruidos. Ahora, a veces nosotros, si le pueden bajar un poquito al monitor, a veces nosotros pensamos de una manera equivocada que es ser guiado por el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que Dios va a hacer en este mensaje es que primeramente Él te va a guiar y te va a enseñar qué significa ser dirigido por el Espíritu de Dios. Pero también Él te va a enseñar la manera correcta o lo que realmente significa ser dirigido por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de ser guiados y cuando hablamos de ser dirigidos, pensamos de una manera errónea. Y pensamos que el Espíritu Santo o que la dirección del Espíritu Santo es la siguiente. Pensamos que solo es una voz que te dice qué es lo que tienes que hacer. Es una manera equivocada de pensar que nos dirige el Espíritu Santo. Pensamos que es una voz que literal como una película tienes un diablito y un angelito. Y pensamos que es una voz que te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, algunos ayunan para ver qué ropa se compran o qué color de ropa se van a poner. Y pensamos que esa es la manera en que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dirigir. Estoy ayunando para ver qué ropa me pongo. Estoy orando para ver qué color de ropa me tengo que poner hoy. Iglesia, quiero enseñarte lo siguiente. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, guiándonos hacia la verdad de Cristo. No es una voz que te dice qué es lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo es Dios en nosotros, guiándonos hacia la verdad de Cristo. Y tomamos, escucha esto, el problema es que tomamos muy superficial cómo ser guiados por el Espíritu Santo y perdemos el sentido común. Tomamos de manera superficial es ser dirigido por el Espíritu Santo. Y sabes algo, hemos perdido el sentido común. Repite conmigo, sentido común.
Hay decisiones que tienen que ver con tu sentido común. No tienes que ayunar para ver qué ropa te vas a poner. No tienes que orar para ver qué color de ropa te vas a poner. Y tomamos de una manera superficial lo que realmente significa ser dirigido por el Espíritu de Dios. Y perdemos el sentido común. ¿Sabes por qué, iglesia? La religión roba el sentido común. Una vez más te lo repito. La religión roba el sentido común. Y en lugar de usar el sentido común, nos volvemos místicos. Yo quiero que te voltees con alguien y dile: no seas místico. Vuelvo a repetirlo. La manera equivocada en que pensamos que el Espíritu de Dios nos va a guiar, pensamos que es una voz que nos dice qué tenemos que hacer. Pensamos que tenemos que ayunar para ver qué ropa te tienes que poner o qué color de ropa tienes que usar. Y pensamos de una manera superficial lo que significa dirigir o ser dirigidos por el Espíritu Santo, y perdemos el sentido común. Yo quiero que te voltees con alguien y dile: no pierdas el sentido común. ¿Qué sucede entonces, pastor? Queremos que Dios nos muestre cosas que el sentido común te dice que tienes que hacer. Queremos que Dios nos muestre cosas que te está mostrando el sentido común, qué es lo que tienes que hacer. Escucha, iglesia, lo siguiente: el Espíritu Santo no son cosas triviales. El Espíritu Santo viene para fundamentar nuestra vida en Cristo. Una vez más lo repito: el Espíritu Santo no son cosas triviales. El Espíritu Santo viene para fundamentar nuestra vida en Cristo. Entonces, lo primero, el Espíritu Santo no es una vocecita. Hay cosas que el sentido común te dicen que es lo que tienes que hacer. Pero volvamos a la Biblia. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Y si le suben un poquito al monitor, por favor. Romanos 8:5 dice: porque los que son, es más, quiero que lo leamos junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Los que, ¿qué dice? Los que son. Pero los que en las cosas del Espíritu, repite conmigo: los que son. En otras palabras, Dios guía a los suyos. Los que son. Antes, me encanta esto, porque Pablo, antes de que nos hable cómo ser guiados por el Espíritu Santo, Pablo nos habla de quiénes somos y a quiénes le pertenecemos. Para tomar decisiones correctas, primero tienes que ser un hijo de Dios. Por eso Pablo dice: los que son de la carne, piensan en la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿De quién tú eres? Es la pregunta que tú tienes que hacerle de lado. ¿A quién tú le perteneces? ¿De quién somos nosotros? Porque la Biblia dice que los que son, repite conmigo, los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? ¿Por qué no oramos para continuar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas hablando al corazón de cada persona. Te pido, Señor, que tu amor, que tu bondad esté en medio de nosotros en este día. Te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y que tú seas ministrando nuestros corazones. Te damos a ti, Padre, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Los que son. Ahora vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 27. Vayamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, ¿cómo dice? Oyen mi voz y me siguen. Dice mis ovejas, repite conmigo, mis ovejas. Escucha, no las ovejas del vecino, no las ovejas del pariente. Jesús dice mis ovejas, mis ovejas. Por ejemplo, ¿a cuántos les provoca esto? A mí personalmente me provoca que yo veo niños, por ejemplo, que son malcriados, que son como Bart Simpson. Escupen al papá, le pegan al papá, están corriendo. Y a mí me provoca. A veces yo veo a los niños acá corriendo y brincando y el papá no le dice nada. Y a mí me provoca sacar una barra y corregirlos. Y decirles, oye, es la casa de Dios, aquí no se viene a correr. No es el parque de Chapultepec o Six Flags. Y el papá no dice nada. ¿A cuántos le provoca eso? Corregirlos. Pero yo no puedo corregirlos porque no son míos. Yo no puedo ir a otra iglesia y predicarle como a usted le predico porque no son míos. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, los que son guiados por Dios es porque son hijos de Él. O sea que si tú no eres dirigido ni guiado por Dios, es porque tú realmente no eres un hijo de Dios. Si tú dices, ay no, es que esa palabra a mí no me gusta, no te preocupes, te entiendo, pero aún no eres un hijo de Dios. Si tú te molestas que como tu pastor te corrija, entiendo, aún no eres un hijo de esta casa. Porque Dios corrige a los suyos y nosotros podemos corregir a los nuestros. Yo no puedo ir a su casa y darle unos balazos a su hijo, porque me va a demandar. Aunque me provoca, no puedo, porque no es mío. Dios corrige a los suyos. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces nosotros, esto me encanta, no somos corregidos por Dios porque no somos hijos de Dios. Es más, quiero que te voltees con la dile, no seas un malcriado. Porque sabes algo, hay cristianos malcriados que no son corregibles, que no son enseñables, que Dios no puede corregirlos, que Dios no puede tratar con ellos. Porque ¿qué es lo que sucede? Y vea el panorama. Cuando Dios trata contigo y tu corazón y no eres un hijo de Dios, te ofendes con Dios. Ay, y es que Dios, y estoy enojado con Dios. Ahí se revela el corazón que no eres un hijo de Dios, porque Dios corrige a los suyos. Entonces esto me encanta y me enseña lo siguiente: no es que Dios tenga hijos malcriados, es que los malcriados no son hijos de Dios. Porque a veces decimos, y ese es el que llega a la iglesia. Entendí lo siguiente: es que no es un hijo de Dios, es que es un malcriado. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Una cosa
es ser hijos imperfectos, que cometemos errores, pero otra cosa es ser malcriados. Repite conmigo, los malcriados no son hijos de Dios. No son de Dios porque el Espíritu Santo no está en ellos. Por eso la Biblia dice, Pablo dice, los que son, repite conmigo, los que son, es que son dirigidos. Entonces, si usted no es dirigido, usted no es un hijo de Dios. Si usted no es enseñado, usted no es un hijo de Dios. Y Pablo dice, antes de enseñarte cómo tienes que decidir correctamente, tengo que hablarte qué espíritu hay dentro de ti. Antes de enseñarte, porque pregunto, ¿cuántos quieren decidir correctamente? Los que no ya deciden correctamente. ¿Cuántos quieren decidir correctamente? Pablo dice, antes de que yo te enseñe cómo tienes que decidir correctamente, tengo que decirte qué espíritu hay dentro de ti. Los que son. Los que son. ¿Y por qué antes de hablarte de cómo decidir y cómo tomar decisiones correctas, tengo que enseñarte cuál es el espíritu que está dentro de ti? Esto me encanta. ¿Sabes por qué? Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, solo vas a tener teoría y no práctica. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti, iglesia, quiero enseñarte lo siguiente. Es el tiempo donde nosotros tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. ¿No me escuchaste? Es el tiempo donde nosotros tenemos que decidir por el Espíritu Santo. Y me encanta porque la guía del Espíritu Santo no viene solo a través de un pastor que te dice qué es lo que tienes que hacer. Eso es consejería y está bien. La guía del Espíritu Santo, escucha esto, viene de adentro hacia afuera. Viene de adentro hacia afuera. Y pensamos que la dirección es solamente que un pastor te diga qué tienes que hacer. Eso es consejería y está bien. Pero la dirección del Espíritu Santo viene de adentro hacia afuera. Repite conmigo, de adentro hacia afuera. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, es imposible que no seas guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, es imposible que no seas guiado por Él. Cuando yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, voy a ser dirigido. Cuando yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, voy a tener dirección. Y es imposible que yo no sea dirigido si dentro de mí está el Espíritu Santo. Porque todos somos dirigidos por algo o por alguien. La gente que dice, a mí nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Estás dirigido por el orgullo. Si tú dices, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, estás dirigido por el espíritu de orgullo. Pero todos somos dirigidos por algo. Por eso lo primero, iglesia, que tenemos que aprender en esta mañana es, asegúrate de primero ser un hijo de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que realmente somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Lo primero que tienes que hacer para ser dirigido es asegurarte que eres un hijo de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Las malas decisiones empiezan cuando no le abrimos el corazón a Jesús para que entre en nuestra vida. Las malas decisiones comienzan cuando Cristo no está en nuestro corazón. Cuando cerramos nuestro corazón para que Jesús no gobierne nuestra vida, empezamos a tomar malas decisiones. ¿Sabes cuál es el problema? Que el orgulloso
El que no se deja guiar por el Espíritu Santo nunca se da cuenta de su condición. Siempre culpa a todos. Y no te has dado cuenta que lo que hoy estás viviendo es porque no has vivido su palabra como tienes que vivirla. Porque somos hijos malcriados. En Romanos, vayamos a Romanos capítulo 3, en Proverbios, capítulo 3, versículo 6 dice: busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Dice, no te dejes impresionar por tu sabiduría. En cambio, repite conmigo, teme al Señor y aléjate del mal. Hay gente que habla del temor a Dios, pero no vive en el temor de Dios. Hay gente que dice, yo tengo el temor de Dios. Y habla de temor de Dios y temor de Dios y que yo amo a Dios y que yo amo a Dios. Pero su vida no se ve reflejada con eso que está hablando. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Iglesia, es el tiempo donde nos tenemos que mover por su voluntad y no por nuestros caprichos. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Iglesia, tienes que discernir, porque no todas las puertas que se abren vienen de Dios. No todas las puertas que se... Hay pastores que se dio todo fácil. Dios abrió las puertas para ese trabajo y ese trabajo es 24/7 todos los días. No te permite congregarte, estudiar, orar. Evidentemente no es Dios. Pero cuando no discernimos entre lo bueno y lo malo, pensamos que todas las puertas que se abren son de Él. Pero iglesia, quiero enseñarte que no todas las puertas que Dios abre son de Él. Discierne, busca su voluntad en todo lo que hagas. Es el tiempo donde tú y yo tenemos que vivir en el temor de Dios. Iglesia, ¿sabes por qué? El temor de Dios se ve reflejado en nuestras decisiones. El temor a Dios se ve reflejado en nuestras decisiones. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. O sea, cuando tú permites que el pecado te domine tu mente, ¿qué dice? Lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. A la vida y a la paz. Iglesia, la muerte en Cristo no es, esto me encanta, la muerte en Cristo no es un castigo, es el cumplimiento de una promesa. Pero cuando estamos nosotros caminando en el pecado está controlando nuestra mente. Entonces no pretendas decidir bajo el Espíritu Santo. Todo lo que hagas va a ser para decidir en la carne. Y todo lo que decides en la carne te destruye. Pero si somos hijos de Dios, si creemos en su palabra, en sus principios, tenemos que asegurarnos de seguir sus instrucciones. Tenemos que asegurarnos de decidir correctamente. Y yo creo que esta casa, el Espíritu Santo va a venir en esta mañana para que empieces a decidir correctamente. ¿No me escuchaste? El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida para que empieces a decidir correctamente. Dale un fuerte aplauso a Jesús.
Pregunta: ¿cuántos quieren decidir correctamente? Y me encanta porque creo que Dios hoy va a romper muchos pensamientos y paradigmas religiosos. ¿Cómo podemos decidir correctamente? Hay 3 tipos o 3 niveles de decisiones. Número 1, decisiones cotidianas o diarias, interrupciones del espíritu y decisiones importantes. Repite conmigo: decisiones cotidianas, interrupciones del espíritu, decisiones importantes. Número 1, veamos decisiones diarias. ¿Qué sucede en esta etapa de decisiones? Muchos tratan las decisiones diarias como importante. Vuelvo a repetirlo. Muchos tratan las decisiones diarias como importantes. Vuelvo a repetirte. El Espíritu Santo, cuando nos guía y tomamos decisiones, no es algo superficial o trivial, sino es algo, escucha esto, que va de adentro hacia afuera. No es que esto me encanta, porque cuando nosotros nos volvemos superficiales, nos volvemos religiosos. Y cuando somos religiosos, perdemos el sentido común. Porque la religión nos roba el sentido común. Decisiones diarias que a veces tratamos como importantes. Porque te vuelves superficial y místico. De al lado, no seas místico. O sea, místico, ¿qué significa ser místico? Para aquellos que no me entienden. Místico es como el meme este que dice, un bebé. Y dice, el meme se llama Mi tía la religiosa. El bebé se empieza a reír solo. Y dice más abajo, automáticamente mi tía la religiosa, la Virgen le está hablando. Eso es una persona mística que todo lo ve como se cayó el cable. Ay, el diablo. Sí, eso fue el diablo. Se fue la luz. Un ataque. Sí, es un ataque. Eso es algo místico. Decisiones diarias. La gente pregunta: Espíritu Santo, ¿qué café me pido hoy? Yo te diría, ¿qué café te gusta? Espíritu Santo, ¿cómo me visto hoy? Yo te preguntaría, ¿a dónde vas? Y si vas a la iglesia, pues no te vas a vestir con ropa de gimnasio para ir a la iglesia. Sentido común. Espíritu Santo, ¿a qué hora quieres que me levante mañana? ¿A qué hora tienes que estar mañana? Sentido común. Espíritu Santo, ¿cómo pinto mi cuarto? ¿Qué color te gusta? Dígalo, sentido común. Y muchos en esta casa necesitan el sentido común, porque se han vuelto muy místicos. ¿Qué? Espíritu Santo, ¿cómo me visto? Imagínense que yo digo, hoy le voy a preguntar al Espíritu Santo cómo me voy a vestir hoy. Y me vengo con ropa del gimnasio, con esas camisitas, decía un discípulo de Chipelden. Es que el Espíritu Santo me dijo que viniera con esas camisas de tirante. Hello, iglesia. Sentido común. Pero nos volvemos místicos. O sea, más de lado, no seas una tía religiosa. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Iglesia, hay cosas que ya Dios nos dijo en su palabra. Y andamos preguntando, ¿qué debo de hacer? Ya Dios te lo dijo en su palabra, porque su palabra es la vida de Dios.
Es el carácter de Cristo. No sabes qué hacer porque no lees la Biblia. Mateo, capítulo 10, versículo 16 dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed como serpientes y sencillos como palomas. Me encanta lo que sigue. Repite conmigo: serpientes y palomas. Cuando Jesús dice seamos astutos como serpiente, sentido común. Mansos e inocentes como paloma, sentido cristiano. Así me estoy explicando. Repite conmigo: sentido común, sentido cristiano. Por ejemplo, no necesito que el Espíritu Santo me diga que le cambie el aceite al carro, porque eso se hace por sentido común. Sentido común y sentido cristiano. ¿Cuántos me dicen amén? ¿El sentido cristiano cuál es? ¿Me ofendieron? ¿Cuál es el sentido cristiano? Perdona. Y entonces, ¿por qué vas con el mentor? Benjamín, fíjate que la tía Chencha me ofendió. ¿Qué hago? Sentido común. Perdona. ¿Por qué buscas entre los hombres lo que ya Dios te dijo en su palabra? Y no te estoy diciendo que pedir consejo sea malo, pero la dirección de Dios va más allá de lo que un hombre te diga. ¿Sabes qué es lo que a mí me molesta? A mí me enoja que a veces el pueblo hace ídolos y al pastor lo vuelven un ídolo. Yo quiero decirte algo, iglesia: yo no soy el Señor de tu vida. Yo solamente soy el pastor de tu vida para dirigirte en su palabra. Amén. Pastor, ¿puedo ir al baño? Pues si te estás zurrando, ve al baño. No me tienes que preguntar eso. Repite conmigo: sentido común. Hay decisiones diarias del día a día donde simplemente tienes que decidir con el sentido común. Amén. Repite conmigo: interrupciones del Espíritu Santo. También creemos que hay interrupciones del Espíritu Santo. Y las interrupciones del Espíritu Santo vienen para protegernos, para cuidarnos, para traer protección. Vemos en la Biblia que Pablo en una ocasión iba a ir a una ciudad, y ¿qué hizo el Espíritu Santo? Se lo impidió para protegerlo. Hay interrupciones divinas del Espíritu Santo. Cuando se te cierra una puerta, cuando se cancela un plan, son interrupciones del Espíritu Santo. Iglesia, no todo es el diablo. Hay interrupciones. Dios a veces arruina planes para protegernos, para guardarnos. Y en esta es la etapa donde empiezas a discernir la voz del Espíritu Santo. Esta es la etapa donde tú empiezas a discernir su voz. Pero veamos más adelante. Repite conmigo: decisiones importantes. Voltéate con el de al lado y dile: es el tiempo que tú empieces a decidir correctamente. ¿Por qué, pastor? Me encanta esto. Mejores decisiones crean mejores realidades en tu vida. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo empiezo a decidir? Quiero enfocarme en este punto número 3. ¿Cómo empiezo a decidir correctamente? ¿Cómo lo hago? Pastor, ya estoy cansado de meter la pata.
de tomar malas decisiones. Número 1, anula la influencia de la carne dentro de ti. ¿Quieres empezar a decidir correctamente? Anula la influencia de la carne dentro de ti. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente: porque si vives conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu das muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Iglesia, los que están viviendo conforme a la carne no están muriendo, pero los que están muriendo conforme al Espíritu cada día están crucificando su carne. Por eso Gálatas, en Romanos Pablo dice los que son. Pero en Gálatas capítulo 5 versículo 24, cuando habla también de las obras de la carne, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que son de Cristo. Repite conmigo: yo soy de Cristo. Y han crucificado su carne con pasiones y deseos. El que está en Cristo crucifica su carne, pero el que no está en Cristo no puede crucificar su carne. Y creo que lo primero que tenemos que hacer para empezar a decidir correctamente es morir a nuestra carne, es morir al pecado, es renunciar a esa vieja naturaleza, porque los que son de Cristo han crucificado. ¿Quién te domina para decidir? Porque ser dominado, esto me encanta, por la carne. Si eres dominado por la carne, seguramente no eres de Cristo. Así es. Si eres dominado por la carne, dice: pastor, es que no puedo dejar ese pecado. No puedes, porque aún no eres de Cristo. Pastor, es que me es difícil, porque aún no eres de Cristo. Porque los que son dominados según la carne es porque seguramente no son de Cristo. Pero me encanta esto: si vivimos conforme a la carne y hacemos lo que nos da la gana, es porque el Espíritu Santo no está dentro de ti. Si vivimos, pues a mí me da la gana cómo voy a vivir, y el evangelio lo vivo como yo quiera, seguramente el Espíritu Santo no está dentro de ti. Repite conmigo: voy a crucificar mi carne. Entonces, número 1, ¿cómo puedo decidir correctamente? Anula la influencia dentro de ti de la carne. 2, aprende a reconocer su voz. Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Repite conmigo: los que son del Espíritu son guiados a la verdad. Cuando Jesús dijo: me tengo que ir, pero el Consolador ha de venir, esto me encanta. ¿Sabes por qué? Consolador significa amigo que camina al lado de otro. Una vez más lo repito: el Consolador significa amigo que camina al lado de otro. En otras palabras, para que nosotros podamos reconocer la voz del Espíritu Santo, necesitamos relación y comunicación. Relación y comunicación. Porque tú no puedes reconocer su voz si primero no caminas con Él. ¿No me escuchaste? No puedes reconocer su voz si primero no caminas con Él. Y quiero que leamos lo siguiente: la guía del Espíritu viene como resultado de reconocer la voz, y reconocer la voz del Espíritu Santo viene como resultado de una relación profunda con Él. Reconoce su voz.
Y su voz la vas a reconocer cuando tengas una relación con Él. Porque Consolador es amigo que camina al lado de Él. Por ejemplo, si la pastora me llamara de otro teléfono, yo reconocería su voz. Porque tengo una relación con ella. Usted no va a poder reconocer la voz del Espíritu Santo si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo. Aprende a reconocer su voz. ¿Qué más, iglesia? Escucha esto. A veces tenemos que venir con el hombre para buscar lo que ya Dios nos dijo en su palabra. Amigos, tenemos que desarrollar una relación con el Espíritu para cuando Él hable podamos discernir su voz o podamos discernir cuál es la voz que nos está hablando. Por eso en esta mañana yo te pregunto, ¿quién es tu consejero? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién te está guiando? Porque el Espíritu Santo o el espíritu del mundo siempre va a ir en contra de Dios. Pero ¿sabes algo, iglesia? Cuando tienes, escucha esto, cuando tienes el Espíritu Santo, puedes discernir lo que es verdadero o lo que es falso. ¿A qué sigue? Puedes discernir cuando alguien es superficial. Lo que sigue. Puedes discernir cuando alguien te habla de parte de Dios o no. Cuando tienes al Espíritu Santo, disciernes entre lo verdadero o lo falso. Disciernes cuando alguien es superficial. Disciernes cuando alguien te habla de parte de Dios o no. Porque tienes que aprender que no todo el que te dice de parte de Dios viene de parte de Dios. Porque hay mucho falso profeta que usan la profecía para manipular. Y dentro de la iglesia hay muchos falsos profetas o muchos que se creen profetas que ni siquiera los hemos enviado. Y a todo mundo le andan dando palabra profética. ¿Y sabes qué es, líder, que estás en este lugar? Temor de Dios. Porque solo estás confundiendo al pueblo. Amén. Deja de profetizar lo que Dios no te ha dicho, porque solo quieres manipular. Y en esta casa tenemos temor de Dios y jamás vamos a usar al Espíritu Santo para manipular a una persona. ¿Quién te está dirigiendo? Pastor, a mí me dirige la IA. Como decía el señor del video, el chat GPTI. Líderes, delante del pueblo se los digo, les prohíbo a ustedes como líderes usar la IA para sacar un mensaje. Porque ahora ya no te va a dirigir el Espíritu Santo, sino un robot. Es el tiempo de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Es el tiempo de ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Discierne. Discierne. No es que yo personalmente, voy a hablar por mí, no es que yo sea un incrédulo. Pero cuando viene una persona y dice, pastor, yo siento de parte de ellos. Dios y algo que a mí me molesta, me conflictúa mucho, es que siempre predico algo, ya Dios me lo habló eso.
Dios me lo dijo. Discierne, iglesia, porque aún vendrán líderes a hablarte cosas que no vienen de parte de Él. Si tú tienes un líder al lado, dile: no ande profetizando todo el tiempo. Tenga temor de Dios. Usted no me ve a mí diciendo: y yo veo que ángeles y bajan, y veo el terremoto y la falla de... Si realmente yo no lo siento de parte de Dios, no lo hablo. Repite conmigo: es el tiempo que voy a discernir. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el que no tiene el Espíritu Santo come herejías. El que no tiene el Espíritu Santo come herejías. El que no tiene el Espíritu Santo va a lugares donde se siente bien y no cambia. Ay, es que ya Dios me habló de cambiarme de iglesia. Vas a lugares donde te sientes bien pero no cambias. Ahí destacan esta mañana. Es el tiempo de decidir correctamente. ¿Cómo reconozco la voz del Espíritu Santo? Su voz está en su palabra. Su voz está en su palabra. Porque el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra escrita. Lea la Biblia, iglesia. Busque la palabra. Indague en la palabra, porque la voz está escrita en su palabra. La Biblia es la vida misma de Dios. Por eso, iglesia, tienes que valorar la palabra de Dios. Pastor, yo sí leo la palabra. Pues no se nota. Usted viera, pastor, me gasto 3 marcatextos a la semana. Y muchos tienen marcada la Biblia, pero la Biblia no ha marcado sus vidas. Hacedores, no solo oidores de la palabra. Y en esta casa no solamente vamos a marcar Biblia, vamos a permitir que la Biblia nos marque a nosotros. Si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Jesús. Repite conmigo: el Espíritu Santo nos habla al corazón. Tiene que estar dentro de ti y tienes que estar lleno de Él. ¿Sabes por qué, iglesia? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te va a guiar. Pero cuando estás lleno, Él te va a jalar. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te va a guiar. Pero cuando estás lleno, Él te va a jalar. Y esto te lo voy a explicar en un momento más. Por eso, el Espíritu Santo, lo primero que hace es que nos guía al arrepentimiento antes de cualquier decisión. Por eso necesitamos, repite conmigo: Espíritu Santo, toma el control de mi vida para que tú me guíes a toda verdad y a toda justicia. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Iglesia, no podemos tomar decisiones a la ligera. Líderes, tienes que meterte en la palabra para que no seas un mal consejero, para que sepas cuándo hablar y cuándo no hablar. Necesitamos al Espíritu Santo. Pastor, estoy confundido. Es porque perdiste la comunión con el Espíritu Santo. Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios no está confundido. Al contrario, Él confunde a sus enemigos.
Es que estoy confundido, porque perdiste la comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda luz, a toda justicia. Pero cuando pierdes, escucha esto, la relación con el Espíritu Santo, entras en confusión. ¿Sabes por qué? Porque cuando entras en confusión, abres puertas para el enemigo. Y la misma confusión que el Espíritu Santo usa para confundir a los demonios, viene dentro de ti. Viene dentro de ti. Iglesia, tenemos que decidir correctamente. ¿Sabes por qué? Tus decisiones tienen consecuencias internas, externas y eternas. Tus decisiones tienen consecuencias internas, externas y eternas. ¿Cómo nosotros estamos decidiendo en nuestra vida, en nuestra familia? Necesitamos al Espíritu Santo para decidir correctamente, para caminar correctamente, para cumplir su voluntad. Porque el Espíritu Santo es una voz que viene de adentro hacia afuera. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana? Internas, externas y eternas. Si yo le abro la puerta al diablo, entra el espíritu de Chucky, que no existe, no hay al rato. Espíritu de Chucky fuera. Estoy rompiendo el hielo. Y fuera todo. Porque yo conozco, dije a mi mamá, el cebo de mi ganado. Espíritu de Chucky fuera. Y todo así, fuera Chucky. No, es una broma solamente. Pero si yo abro una puerta y permito que el espíritu de Chucky entre en mi vida, no solamente, escucha esto, perjudica mi vida interna. Claro, hay consecuencias. Todo lo que espiritualmente durante 17 años he hecho, predicar, orar, interceder, evangelizar, no pienses que me espera una buena vida. Algo interno. Externo, enfermedades, consecuencias. Pero eterno, no solamente es mi vida en el infierno, sino que tristemente seré tropiezo para muchos de ustedes. Decisiones externas. Padre de familia, la decisión que tú tomas hoy afectará a tus hijos. El evangelio que tú vivas es el que tus hijos seguirán. Pero es el tiempo donde nosotros vamos a decidir correctamente. ¿Cuántos lo creen conmigo? Termino con esto. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente, la versión traducción lenguaje actual: solo Dios puede hacerte sabio. ¿Quién? ¿Quién? Solo Dios puede darte conocimiento. Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupan por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo, lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás ¿cómo? Bien protegido. Repite conmigo: la sabiduría y el conocimiento traen gozo, traen alegría. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿quién está poniendo la dirección en tu vida?
Espíritu Santo, tus emociones o la carne? ¿Quién está dirigiendo tu vida, iglesia? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién? Si puede pasar alguien de los muchachos acá adelante rápido. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu Santo no solamente te guía, no solamente te dice qué tienes que hacer, sino Él te jala. La carne, si me ofendiste, te insulto. Si me la hiciste, me las pagas. Si te metiste conmigo, aguántate que ahí te va. Eso es lo que la carne nos va a dirigir. Escucha esto. Pero el Espíritu Santo no solamente te guía, no solamente te dice a dónde ir, qué dirección tomar, qué decisión cumplir, cuál es su voluntad, cuál es el propósito. No solamente te va a llevar a lugares cómodos, te lleva a lugares de cambio. Repite conmigo: el Espíritu Santo no solamente me guía. Esto me encanta, póstrate. El Espíritu Santo te jala y te lleva a doblar rodillas, te lleva a buscar a Dios. Yo no sé esta iglesia, pero el tiempo que a mí Dios me está llamando para es que Él me está jalando a doblar rodillas. No solamente me está guiando a cómo pastorear al pueblo, sino me está jalando. La carne te va a guiar a insultar, a pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Espíritu Santo siempre te va a jalar a que busques más y más de la presencia de Él. Porque cada vez que tú te metes más y más a su presencia, aprendes a reconocer su voz más. Y cada vez que su voz la reconoces más y más, decidimos correctamente, iglesia. Con esto quiero decirte lo siguiente: nunca tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Nunca tomes decisiones permanentes basadas en decisiones temporales. Si usted en esta mañana me dice: pastor, yo necesito al Espíritu Santo en mi vida, reconozco que no puedo escuchar su voz, que he tomado malas decisiones. Quiero pedirte que a la cuenta de 3 te pongas de pie y vengas acá adelante. Estoy preparado